y por nuestra hermana y que es la que dirige esta radio, a la que Dios le dio esta visión que se está expandiendo cada día más. Nuestra hermana Santa, la bendigo y bendigo a todos y cada uno de aquellos que son parte de esta radio, esperando en el Señor que todos nos mantengamos en oración para que el Señor se siga glorificando y nos ayude para que esta radio se siga expandiendo, para que la palabra del Señor siga expandiéndose. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar para comenzar la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, te bendecimos y te adoramos, te damos toda la gloria, todo el honor y te pedimos, Señor, que en este día tú te glorifiques a través de esta palabra, Señor, que tú me uses como un instrumento de bendición, Señor, para que cada uno amado, porque esta palabra, Señor, es para que hable a cada uno de nuestros corazones. Y yo desde ya, desde antes de dar esta palabra, Señor, yo la tomo para mí, mi Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos aquellos, Señor, que están a través de estas ondas radiales escuchando esta programación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a tener una lectura en Mateo 24 y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra porque que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bendito Dios. Y esto es una palabra que el Señor traía a mí ayer, anoche, mientras estaba descansando. Y vino esta palabra a mí cuando yo pensaba en todo lo que ha estado aconteciendo. Y bueno, hago un paréntesis, y cualquier cosa que escuchen es que estoy en un parque. Se llama el Parque Yamaska. Y es un parque nacional. Cualquier ruido, las plantas que se mueven, no tengan que estamos en vivo, y es en lo natural, todo naturaleza. Amén. Entonces les decía que yo, mientras pensaba, porque estaba un poquito consternada por lo que había pasado, lo que pasó hace unos días en Barcelona, en España, y recordaba cada una de las cosas que en este tiempo han sucedido. Y han sucedido tantas cosas. Y yo veo a la gente como, mismo hasta yo, esta palabra va para mí porque yo me preocupo y me siento mal. Y nosotros no tenemos, como quien dice, las manos atadas porque no podemos hacer nada a lo que está sucediendo. Y todas estas cosas que pasan, todas estas masacres y asesinatos, todo lo que ha estado pasando, que si bombas por aquí, que si se quieren encontrar Estados Unidos con Japón, y todo esto que ha estado pasando. Y esto consterna, esto da tristeza, esto es un poco complicado. Nosotros quisiéramos hacer algo, quisiéramos poder ayudar, quisiéramos poder
que no suceda nada de esto. Quisiéramos evitar que todo esto acontezca, pero aquí vemos en la palabra donde el Señor Jesús nos habla, y el Señor le está hablando a los discípulos y les dice, Él dice que estaba sentado en el monte de los olivos con sus discípulos cuando los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos. Los discípulos querían saber el futuro, qué iba a pasar. Entonces, cuando le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermano, nosotros estamos viendo cómo día a día las cosas van cambiando. Hemos visto cómo ha cambiado tanto la tecnología, cómo ha avanzado tanto para bien, para mal, porque tenemos que ver lo bueno también que nos sirve para muchas cosas buenas. Pero también vemos cómo la ciencia va en avance, en aumento, y las cosas mientras más van aumentando, el caos en este mundo es más fuerte, es más, nosotros vemos más las situaciones, cómo se ponen, cómo los países pasan por diferentes situaciones donde el mundo está que es asesinato por donde quiera, violaciones, tantas cosas. Y el Señor le decía, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y hemos visto esto, donde muchos han aparecido diciendo que son el Cristo, que son el Salvador, engañadores, mentirosos, que quieren hacernos creer cosas que verdaderamente no son, porque el enemigo se ha vuelto de una manera que ha transformado cada corazón, ha transformado las mentes de una manera, ha cegado el entendimiento, que lo que han venido son engañadores a engañarnos. Pero nosotros que tenemos la palabra, que conocemos la palabra, tenemos que estar firmes en nuestra fe, sabiendo que lo que el Señor nos dijo en este tiempo está sucediendo. Y que no podemos, como decía el Señor, dejarnos engañar. Dice, y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Y yo me paro en esta palabra, no os turbéis. No nos desesperemos. Yo soy una que cuando he visto cosas, yo me siento mal, yo me desespero. Y me da tristeza, me da dolor ver lo que está pasando. Y también al mismo tiempo el no poder hacer nada. Pero vemos que esto va a pasar, esto ya estaba predicho. Y si nosotros vamos más atrás en la palabra, más adelante, bueno, en Romanos, donde dice que nosotros somos predestinados, o sea, nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya todo estaba predestinado, ya todo estaba, y el Señor sabía ya lo que iba a suceder. Entonces, nos sorprendemos porque somos humanos, pero verdaderamente no tenemos que sorprendernos porque sabemos que todas estas cosas van a pasar. Y dice el Señor, dice, oiréis de guerras, en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todas estas cosas van a acontecer, pero todavía no es el fin. Pero el día y la hora, porque el día y la hora nadie lo sabe. Solamente el Padre conoce el día y la hora. Solamente nuestro Dios conoce el día y la hora. Nosotros sabemos que va a venir, sabemos que está pronta, pero no sabemos cuándo. Entonces, tenemos que estar alertas. No preocuparnos, no desesperarnos, no estar asustados, porque sabemos que todas estas cosas van a acontecer. Entonces dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y hemos visto todas estas cosas que han sucedido, de terremotos, de todo lo que ha pasado en diferentes países en el mundo, de los terremotos, los temblores de tierra, toda esa destrucción que ha pasado con la naturaleza, que va a pasar, que iba a pasar, que ya estaba predicho que todo esto iba a acontecer. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas y saber que todo esto
en cualquier momento iba a acontecer y que va a seguir aconteciendo. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, hermano, nosotros estamos en los principios de dolores. En los principios, imagínense si es en los principios todo lo que todavía falta por suceder. Amén. Entonces, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hemos visto que se han levantado muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas se han levantado para engañar a muchos, y muchos se han dejado engañar, se han dejado seducir por las mentiras de estos mentirosos, de estos engañadores. Pero nosotros, los que hemos verdaderamente creído en el Señor, que estamos arraigados y cimentados en Él, no debemos dejar de arrastrarnos por estos vientos, por estas aguas turbulentas que han pasado para engañarnos y sacarnos del destino, del propósito de Dios en nuestras vidas. Y si viene el Señor ahora, que estemos preparados, que estemos preparados, que no nos quedemos varados ni parados en un lugar, sino que sigamos adelante, sigamos trabajando para el Señor, sigamos haciendo la obra de Dios, sigamos hablándole a la vida. Mientras más almas acaparemos, mejor. Dios es un Dios poderoso, Él es el Todopoderoso, y el día y la hora solamente la sabe Él. Pero nosotros tenemos que estar siempre trabajando para Él, haciendo lo que Él nos manda hacer y esperando que en algún momento llegará ese día. Y dice, por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, y es lo que ha pasado. Yo me siento en mi escuela, por ejemplo, esta semana, ayer, estábamos hablando, y de un pronto yo estaba hablando con una señora que yo le decía, ¿qué te pasa? Te veo triste, cuando tú hablas te veo como con tu corazón bien dolido. Y ella me dice, tiene situaciones en su vida, su papá se murió, su hija tuvo una situación de que se quemó, y yo le dije, recuérdate que muchas cosas nosotros vamos a pasar, aflicciones, pero nunca te olvides que el Señor está ahí contigo, el Señor está para ti, el Señor te ama, y Él no te ha dejado sola en ningún momento. Y al mismo tiempo, mientras estaba hablando, yo mencioné el amor de Dios. Y como era en francés que estaba hablando con la señora, porque era una señora haitiana, el muchacho me pregunta, un quebecois de aquí, de Quebec, él me dice, Dania, ¿tú crees en Dios? Yo le dije, sí, claro. Y me dice, yo no creo en Dios. Yo digo, como que me sorprendió, porque en este caminar me he topado con pocas personas que me hayan dicho así tan directamente que no creen en Dios. Y yo le dije, ¿por qué tú no crees en Dios? Y me dijo, ¿tú crees que el unicornio existe? Yo le dije, bueno, yo nunca he visto uno, no creo. Y dice, pues yo tampoco he visto a Dios. Digo yo, pero ahí te equivocaste, porque ahí yo sí te puedo demostrar a ti que Dios sí existe, porque Dios, yo lo siento en mi vida, lo siento en la transformación. Y le dije, aquí hay testigo, tengo una amiga que es testigo de lo como yo le contaba, de cómo yo andaba, que andaba en la calle, bebiendo, en discoteca. Y ella ha visto el cambio en mí, y yo le vivo testificando de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, cómo Dios se ha glorificado en mi vida. Y él me dice, oh sí, y yo le dije, claro, mira, en la naturaleza tú sientes a Dios, porque cuando tú respiras, que tú sientes el aire, la brisa, es Dios que te da el soplo de vida, es Dios que te da la vida, que te da el aire para respirar, la lluvia cuando cae, como ahora que está cayendo tremenda aguacero aquí en el parque, gloria a Dios, no me estoy mojando porque estoy encerrada en el carro, pero gloria a Dios. Y me sorprendió tanto, y ahí comenzamos una conversación. Después se metió otro muchacho haitiano que es cristiano, y empezamos a hablar de las maravillas de Dios.
no sé, él tuvo que callarse, no pudo decir más, porque yo le dije, tú no me puedes demostrar a mí que Dios no existe, porque eso es algo que yo lo he aprendido, y le doy la gloria al Señor, que antes no tenía esa autoridad para hablar, tenía vergüenza, ya no me da vergüenza hablar del Señor, ya sí entendí que Dios me ha llamado para esto, y que yo no me puedo quedar callada, y el Señor, y hablando con ellos, y yo le dije, yo sí te puedo demostrar a ti, porque Dios ha hecho muchas cosas en mí. Yo no acabaría hoy. Y eso es lo que yo veo. El amor de muchos se ha enfriado de tal manera que hemos dado tanto mal testimonio que mucha gente no cree en Dios. Y otra persona dice, yo creo en mí mismo. Imagínese, hermano, qué pena escuchar a una persona que hable así, yo solamente creo en mí. Es porque han pasado tantas situaciones, porque ven tantas cosas que pasan en este mundo, que cuando ven una persona que le habla del Señor, de una vez te ponen un pare, porque han visto tantas cosas que dicen, no, yo no creo en eso. De una vez no creen. O sea, es algo que de una vez te paran y no te permiten ni siquiera hablar de la palabra. Pero hablando y hablando, y hasta que se metió la maestra, que es un poco incrédula, hablaba tan mal de los pastores, que son unos ladrones y todas esas cosas. Yo le dije, pero ese es el problema de mucha gente, que cuando llega a una iglesia, porque piden la ofrenda o algo, ya de una vez dice que son unos ladrones. Pero solamente Dios conoce cada corazón, y el que roba, y Dios lo está viendo, a Dios le tiene que dar cuenta. Pero es para que ustedes, les cuento esto, para que ustedes vean la necesidad tan grande de Dios, del Señor, del amor de Dios que hay en este mundo, que la gente no cree, porque le han hecho tanto daño y le han mostrado un amor tan falso, porque cuando tú muestras un amor falso, cuando tú estás forzando un amor, un cariño, tarde o temprano va a salir a la luz que es mentira. Pero cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros podemos dar ese amor verdadero a cada persona que lo necesita, y hacerlo de corazón, no fingiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, en el verso 12. Y el 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, vuelvo y se lo repito, y será predicado este evangelio. Le voy a leer el 13 otra vez. Mas el que persevere hasta el fin. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir. Es fuerte, la lucha es fuerte, yo lo digo por mí, porque es muy fuerte la lucha espiritual en la que nosotros vivimos constantemente, siendo atacados en nuestra carne, pero fortalecidos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza, en la palabra de Dios, y nosotros vamos a poder perseverar. Y mientras estemos en esta tierra tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacer la obra del Señor, tenemos que dar ese amor, tenemos que mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas, para que los otros, con nuestro testimonio, las otras personas, nuestro vecino, nuestros amigos, aquellos que nos rodeen, puedan conocer el verdadero amor. Y dice, y será predicado este evangelio, el verso 14, del reino en todo el mundo. Hermanos, la palabra es clara, el Señor habló claro aquí, será predicado este evangelio. O sea, este evangelio se va a predicar en todos lados, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin viene, la venida de Cristo está cerca, pero no quiere decir, nosotros no tenemos fecha. A veces fallamos porque decimos ya. Sí, pero en el ya, todavía hay tiempo. Mientras haya vida, mientras tengamos vida, cada uno de nosotros tenemos que predicar esta palabra. Tenemos que demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas, para mostrarle el amor a aquellos que no conocen del Señor.
para que ellos sean evangelizados, para que ellos crean, para que ellos sean transformados a través de nuestro testimonio, que no traigamos un testimonio de vergüenza, que no dañemos el testimonio de Dios, del Señor en nuestro entorno, que podamos mostrar el verdadero amor de Cristo a las almas. Amén. Y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y en otros versículos de la Biblia, en Apocalipsis, que dice que oiga el Espíritu lo que le dice a las iglesias. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias, tenemos que escucharlo, tenemos que estar atentos a la palabra, tenemos no cambiar la palabra, no añadirle a lo que ya está escrito, sino dejando que el Espíritu Santo de Dios nos revele, para que esa revelación que nos cambia, que nos transforma a nosotros, pueda transformar y nosotros ser esos vasos de barro, esos vasos que sean transformadores, que pueda contagiar a otros, darle de esa agua que nosotros hemos bebido y que brote de nosotros para que podamos dársela a aquellos que lo necesitan. Y el motivo yo me venía en la mente cuando recordaba esta palabra, es que lo que nos queda a nosotros es orar, lo que nos queda a nosotros es interceder, lo que nos queda a nosotros es clamar por las vidas, es orar sin cesar, orar sin cesar. Verdaderamente que orando nosotros hacemos más que quejándonos, que llorando, que preocupándonos. Y hermano, esta palabra es para mí, porque yo me preocupo. Yo recuerdo cuando estaban pasando las inundaciones allá en República Dominicana, yo estaba, creo que estaba como a la mitad, no recuerdo, en ministración, y yo hablaba con mi mentora, y yo le decía, me siento muy nerviosa, me siento muy preocupada, y ella me decía, yo sé que es difícil, yo sé que es duro ver tu país como se está hundiendo, la tierra se estaba hundiendo en diferentes lugares, los ríos estaban desbordados, y yo tenía una tristeza en mi corazón. Yo decía, pero me siento frustrada porque no sé qué hacer, y no dormía pensando en eso, lloraba cada vez que hablaba de eso, me sentía tan triste. Y ella me dijo, descansa en el Señor, tú no puedes hacer nada. Y me vienen esas palabras ahora que ella me decía, y me decía, tú no puedes hacer nada, ora por ellos, ora por tu país. Y estaba mucho más preocupada porque nosotros íbamos para República, nosotros íbamos a ir a cantar allá, el grupo, la coral, y eso me tenía mucho más, pero yo no quería ir, verdaderamente yo no quería. Y le doy la gracia al Señor, la gloria al Señor, porque después fue calmándose todo. Y gracias a Dios, yo pensé que iban a haber más muertos, hubo mucha pérdida, pero no fueron tanto los muertos. Me preocupaba mucho eso, los niños y la gente sin casa, las casas se iban así, y era una desolación que había terrible, y eso me tenía a mí preocupada. Pero hermanos, ¿qué podemos hacer cuando estas cosas pasan? Estas destrucciones naturales es algo que no podemos pararlo. Entonces, con nuestra oración, que el Señor, recuérdense cuando Abraham oraba por Lot, que como que quien dice encaró a Dios cara a cara ahí, diciéndole, pero Señor, si tú salvas tanto, hasta que llegó a 50, hasta que llegó a 10, creo que fue la última cifra, y el Señor le decía, claro, sí, pero el Señor destruyó, se recuerdan, destruyó la tierra, pero Él lo salvó. Él tuvo misericordia de cada uno de ellos, de la familia de Él, de Abraham, de Lot y su familia. Él tuvo misericordia. Entonces, nosotros, es un ejemplo que Dios nos da, es un ejemplo que la palabra nos da, para que nosotros, en vez de preocuparnos, en vez de asustarnos, oremos, clamemos al Todopoderoso, al Padre, para que el Señor traiga la bonanza, para que el Señor tenga misericordia de cada vida, y puedan ser
salvos, puedan ser rescatados. Y así mismo tenemos que clamar, no solamente por las destrucciones de la tierra, sino por las almas. Por las almas. El Señor me inquietaba y yo digo, Señor, sí, es verdad. No puedo hacer nada. ¿Qué hago con preocuparme? ¿Qué hago con entristecerme? ¿Qué hago con llorar? ¿Qué hago con estresarme? Lo que puedo hacer, lo que hago con eso es enfermarme y ni siquiera lograr nada, porque ni siquiera oré. Entonces tenemos que orar, clamar y dejarlo en las manos del Señor. Cada una de las cosas que nosotros hacemos, yo he aprendido desde que me reconcilié hace un año, más de un año ya, que volví otra vez a los pies del Señor, a la sujeción de mi Cristo, que yo hacía las cosas y era a mi manera. Yo quería todo a mi manera. Pero desde que me reconcilié con el Señor, yo he dejado cada cosa, cada situación, la he puesto en las manos del Señor. Y el Señor ha obrado de manera maravillosa en mi vida, en mi familia, está obrando. Y recuerdo que cuando Valerie se me fue para allá, para Providence, yo estaba sufriendo mucho, pero estaba en la calle. Estaba en la calle, prácticamente digo en la calle, no era que yo vivía en la calle sin hogar. Yo siempre he tenido un hogar, gracias le doy al Señor, siempre he tenido un techo donde vivir. Pero andaba en la calle fuera del Señor, en el mundo, sin consuelo. Creyendo que las discotecas, los bares, como le decía la semana pasada, y creo que siempre voy a testificar de esto, hermano. Si a alguno le molesta eso, lo siento, pero yo tengo que testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y les digo esto porque a veces nosotros confiamos en nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas, o que si le pedimos a Dios, Dios va a hacer lo que nosotros digamos. Sí, declaramos la palabra, oramos al Señor, tenemos que orar con fe, pero el Señor hace como le place y cuando Él quiera, no es cuando nosotros queramos. Y lo doy como testimonio. Yo estaba reconciliada con el Señor y yo no sabía que en ese mismo tiempo Dios estaba trabajando con mi hija, de que ya le estaba poniendo el corazón de regresar con su mamá. Y aunque yo sé que en algún momento ella se va a ir, ella se va, porque los hijos no son de nosotros. Dios nos los presta para que nosotros los cuidemos, los guiemos por el buen camino, le demos una buena enseñanza. Pero ellos van a volar, tarde o temprano se van, se casan, tienen hijos, tienen familia y nos dejan. Pero verla que ella no se había casado, que todavía una señorita, y ver que estaba lejos de mí, que yo no podía ver lo que hacía, que no podía cuidarla, eso me atormentaba. Y yo le oraba al Señor, y le voy a decir, hermano, la oración que yo hacía. Yo le decía, Señor, se los digo para que lo tengan como testimonio y lo pongan en práctica. Porque yo sé que muchos de nosotros tenemos hijos fuera del Señor, que se nos han ido, y tal vez queremos que regresen, pero no es pidiéndole a Dios que lo traiga, que Él tiene que traerlo, no. Pero yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo te pido por Valerie, yo te pido que tú la guardes, que tú la protejas, que donde quiera que ella vaya, que tú cuides de ella, porque me preocupaba mucho. Pero yo le decía, Señor, yo no te pido que me la traigas. No te digo, yo era sincera con el Señor, y aunque el Señor conoce cada uno de nuestros corazones, yo era sincera con Él. Yo le decía, Señor, yo amo a mi hija, yo quisiera que ella estuviera aquí, pero yo no te voy a pedir que tú la traigas. Yo te voy a pedir que tú la guardes y que se haga tu voluntad. Hermanos, yo me reconcilié con el Señor a fin de julio. En octubre, mi hija me llamó, pasó una situación y ella decidió regresar. Ella me llamó, me dijo, mami, yo quiero ver, llorando, yo quiero ver si tú me consigues que me pongan en la escuela otra vez. Y yo hice toda la gestión, hermano. Cuando esa niña me dijo eso, yo no esperé ni lo pensé tres veces. Yo le di gracias al Señor solamente. Porque yo ni siquiera le dije al Señor, tráemela. Yo simplemente le dije, Señor, si ese es su destino, si esa es tu voluntad, que ella se quede allá, amén, yo lo acepto. Aunque me rasgaba el corazón del dolor, de la tristeza, de que mi hija desde pequeña nunca se ha despegado de mí. Incluso hasta cuando yo me fui de Estados Unidos, cuando arranqué para acá, para Canadá,
Mi hija fue la más chiquita, fue la que vino conmigo. Los otros me los traje después, pero después me dejaron, se fueron porque imagínense, hay que entender que son muchachos que se criaron en un lugar y que ya estaban prácticamente con su vida hecha. Ellos estaban acostumbrados a vivir en Providence y les hacía falta, tenían sus amistades y todo eso, pero ella, yo sé que el sacrificio que hizo, lo hizo por mí, porque yo sé que en su corazón ella quería quedarse allá, pero mami venía para acá. Entonces le digo esto, hermano, no me he salido del tema, porque es orando, como lo dice la canción, es orando, como se abre la puerta al que toca, como barreras y yugos explotan, es orando. Orando Daniel recibió aquello que él había pedido. Entonces nosotros es orando, es clamando al Señor que vamos a recibir, pero no pidiendo a nuestra voluntad ni a nuestro tiempo, sino a que se haga la voluntad del Señor. Entonces, en todas estas cosas, de estos pleitos, de guerras, de todas estas situaciones de matanzas, hermano, me duele ver cómo las redes sociales tiran tantas cosas. Es bueno saber, pero al mismo tiempo no es bueno saber tanto, porque eso es morbosidad. Yo veo como que la gente se goza con mostrar tantas cosas y en eso las redes sociales están dañadas. Pero, ¿qué podemos hacer? Si vemos un niño que está pasando una situación, que lo violaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? Nada, no podemos hacer nada. Lo único que nos queda es orarle al Señor para que el Señor tenga misericordia y esos corazones entenebrecidos, esas vendas de esas personas malas que tienen un corazón dañado, negro, sean transformados, porque querámoslo o no, cada vida en esta tierra es una vida por la que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y sé que hay gente que tal vez está predestinada para terminar, no sé, solamente Dios lo sabe eso, pero podemos verlo en Judas, que traicionó a Jesús. Él estaba destinado para eso. Él pasó todo el tiempo que pasó con el Mesías, con Jesús, y él lo traicionó. Sustraía de la bolsa, si leen bien la palabra, sustraía, o sea, era un ladrón, robaba del dinero que ellos le daban, que ellos recolectaban, y él estaba destinado para eso, porque pudo haberse arrepentido, pero él se arrepintió, pero ¿qué hizo? Se ahorcó, no soportó. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el único que conoce lo que va a suceder, que el único que conoce qué va a pasar con cada corazón es el Señor. Nosotros no podemos desesperarnos, no podemos, no es que no suframos, porque yo creo que como humanos a nosotros nos duele nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, son vidas que por las cuales el Señor murió también, y nos preocupa, pero creo que orando nosotros hacemos más que enojándonos con Dios, como mucha gente hace, que ¿dónde está Dios? Porque hay gente que está pasando hambre, porque aquí vemos en la palabra que lo dice claro. Todas estas cosas van a pasar. Entonces, lo que nos queda a nosotros es eso, unirnos todos en un mismo sentir, donde quiera que estemos, clamar al Padre, para que el Padre obre de manera poderosa y se glorifique en las vidas, y las vidas sean transformadas, sean cambiadas, y que reciban a Cristo como su Salvador. Anoche me venía eso a la mente, y tengo estos días preocupada, así me da tristeza ver cómo pasan las cosas. Cada día pasa algo diferente, que si una niña que la violó el papá y en el Facebook en vivo, Dios mío, qué aberración. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad en este mundo? Entonces, nosotros los que conocemos al Señor, los que tenemos ese corazón, que tenemos una mente apegada a nuestro Dios,
que tenemos un entendimiento transformado por la palabra, que conocemos el verdadero amor de Dios, nosotros y que hemos aprendido a orar, a clamar al Padre, que conocemos el corazón de nuestro Dios, que sabemos cómo lo tocamos. Entonces lo que nos queda a nosotros es eso, seguir orando, seguir clamando por ellos y siempre, bueno, tener misericordia nosotros. A veces nosotros mismos no tenemos misericordia de la gente. Tenemos que tener misericordia. ¿Y cómo lo demostramos? Demostrándole ese amor, orando por ellos, orando y clamando a Dios para que el Señor transforme cada vida, cada corazón y podamos gozarnos unos a otros, ver las transformaciones de las vidas. No nos amedrentemos, no cojamos miedo, no nos estresemos, que eso no nos dé depresión, sino que nos lleve a una oración a otro nivel, que podamos mantenernos en ese clamor y que ese clamor suba a nuestro Padre Celestial y que Dios trate con cada vida, en cada país, en cada nación, en cada líder político, hermano. La palabra nos manda a nosotros a orar no solamente por nuestros líderes espirituales, no por nuestras coberturas, sino también nos manda a clamar por los líderes de la tierra, los que son puestos para mantener el orden terrenal. Y eso lo hablábamos en la reunión esta semana en la palabra. Tenemos que orar por nuestros líderes, por los líderes, los presidentes, los ministros, los reyes que están en eminencia. Tenemos que clamar por ellos. Si nosotros no clamamos, ¿quién clamará por ellos? ¿Quién? Somos nosotros los que conocemos del Señor, los que podemos, los que conocemos la palabra, los que sabemos que clamando a Dios hacemos más que preocupándonos, que exaltándonos, que poniéndonos a pelear o a reclamarle a Dios. Nosotros no somos nadie para reclamarle a Dios nada. Lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios, sí. Clamar al corazón de Dios, a la misericordia de Dios para que sea derramada en cada vida, en cada corazón y esta tierra sea transformada antes de la venida del Señor, para que sean más los que se salven que los que se pierdan. Bendigo a Dios en este día. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has tocado mi corazón, tú has tocado mi vida a través de esta palabra. Tú me has hablado en este día. Yo te pido, Señor, que tú hayas tocado las vidas, que tú toques, Señor, a cada uno de los que escuchen esta palabra, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu espíritu de vida, tu espíritu de paz y de amor, Señor, inunde cada país, cada nación, cada lugar, cada vida, Señor. Que las vendas sean quitadas, Señor, de los ojos que han sido entenebrecidos a causa de tanta maldad. Padre, en el nombre de Jesús, transforma los corazones, Señor amado. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser de bendición. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en un clamor constante, Señor, para que las almas sean salvadas, para que los corazones sean transformados, oh Dios. Oh poderoso Dios, omnipotente, todopoderoso, tú eres el gran yo soy, tú eres el digno de toda la adoración y de toda la alabanza. A ti te doy gracias, Señor. A ti te doy gracias, Señor. A ti te bendigo, a ti te exalto, oh Dios. Bendigo, Señor, cada vida, Señor, que escuche esta programación, Señor amado. Y te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor. Que tú me sigas usando, Señor. Que tú me uses como un vaso de bendición, Señor, para bendecir a otros, Padre. Porque yo quiero ser, Señor, ese vaso. Yo quiero ser ese vaso de honra, Señor, que toque las vidas, Padre Santo. Yo no quiero, Señor, solamente, Señor, gozarme en ti, Señor, sino que yo quiero ser de bendición para que otros beban, Señor, de esa agua que salta para vida eterna, como yo he bebido, como yo he probado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por aquellos que están enfermos. Padre, yo envío una palabra de sanidad, Señor. Una palabra de sanidad y decreto sanidad en cada cuerpo, Padre. Padre, sanidad espiritual, mi Dios amado.
Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que toda enfermedad mental en esta hora, en el nombre de Jesús, es desarraigada, Señor, de las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que yo sé que tú harás, Señor. Gracias, Señor, por esas peticiones que cada uno de nosotros tenemos delante de ti, Señor. Que sabemos, Señor, que a tu tiempo, Señor, tú vas a obrar. Y tú te vas a glorificar, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, cada vida. Bendigo, Señor, cada lugar, Señor, donde está siendo expandida esta radio, Señor, donde tu palabra está llegando, Señor. Te pido que tú te sigas glorificando en cada uno de los líderes, en cada uno de los pastores, las pastoras, Señor, las mujeres, ministros, guerreros y guerreras tuyos que están, Señor, mano a mano, Señor, con nuestra hermana santa, Padre mío, para llevar esta radio, Señor, hasta los confines de la tierra, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y gracias una vez más por la oportunidad que tú me das, Señor, de traer una palabra, Señor, a través de esta radio. Cristo es la roca. Gracias te doy, Señor. Gracias a todos los que han estado pendientes, que han estado conectados, escuchando esta palabra. Yo les bendigo a todos y a cada uno, y declaro una palabra de bendición para cada uno, que cada una de esas peticiones que ustedes tienen delante del Señor, cada una de esas peticiones, el Señor las tiene en sus manos. El Señor tiene control de cada una de las cosas, de lo que le hemos pedido, y a su tiempo Él va a obrar. A su tiempo, no te desesperes, no te desanimes, que al tiempo del Señor, que no es el tiempo de nosotros, porque Él es el que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y lo que no nos conviene, Él no nos lo da, aunque sea lo que nosotros queramos. Él nos da lo que nos conviene, lo que para Él sabe que es lo que nos va a hacer bien. Yo les bendigo, les deseo que pasen un feliz resto de la tarde. Gócese en el Señor y siga disfrutando de esta naturaleza, de esta temporada que tenemos de verano. Y comparta con sus amigos, comparta el amor de Dios. No es solamente andar con la Biblia y llevándola, haciéndole que la gente se trague la palabra. No, de un solo, no. Comparta. Muéstrele el amor del Señor a aquellos que están a su alrededor. No les tenga miedo a los pecadores, que nosotros también hemos sido pecadores, somos pecadores arrepentidos y que el Señor nos ha limpiado, pero también estuvimos en ese lugar. No tengamos miedo de contagiarnos, porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos por qué contagiarnos. Si estamos arraigados y cimentados en el Señor, no nos vamos a contagiar. Mejor contagiemos el amor, la risa, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Contagiémoslos con otros para que otros sean contagiados y sean transformados a través de nosotros. Les bendigo, Santa, te bendigo. Gracias por esta oportunidad que tú me has dado de compartir una palabra cada sábado a través de su programa Mujer en las palmas de mis manos. Te tengo esculpida. Y recuerda que aunque el título es dirigido a las mujeres, hombre, joven, adulto, anciano, a todos y cada uno de nosotros, el Señor nos tiene en el hueco de su mano, nos tiene esculpido en sus manos, porque Él es nuestro alfarero. Les bendigo, feliz tarde y hasta la próxima semana, en el mismo lugar, a la misma hora. Les bendigo una vez.